queremos transmitir esta idea. Y nos juntamos tres hueones que han tenido ese común. ¿Cuál es el común? Tratar de transmitir conocimiento, ayudar. Y tantas veces nos encontramos hablando de cosas en las que no podemos profundizar que dijimos, vamos a hacer un podcast. Como que no lo ¿Cómo? sabemos, como que hablamos sin saber, pues, ¿cachai? Y así ¿Cómo exploramos podemos? cualquier dinámica. Oigan, se me echó a perder el auto. Tu pregunta, ¿cómo estáis? Ayer iba subiendo la cuesta como a 100, lentito, ya rápido ahí, y de repente como que pierdo capacidad de Fuerza. aceleración. Sí, como que me fui a Oh, cero. Era como que como que tienes la presión a full y de repente te da a cero. Y sí. ya después volvió y llego a la cima y empieza a salir vapor. Claro, parece que se me filtró una de las mangueras del turbo. Así que Mira. tuve que bajar así con vuelito nomás y dejé el auto en el taller al tiro. Yo te puedo recomendar un automotor ahí para que lo cambies al auto. Yo creo que Eso. Pero ojo que tiene que Chacho. auspiciarnos primero. Tiene que auspiciarnos. Tiene que sacarse un autito cuando vayamos a Santiago. claro, ahí uno. Bueno, ya Claro. se lo ha sacado, ya se lo ha sacado. No, Sí, no, sí. no lo puedo Sí, negar. sí, sí. Hubo alguno que anduvo por el sur en BMW auspiciado por la automotora. No, maravilloso, me sentía literal el dueño de Pucón. Oye, pero Jorgito, ahora que hablaste del problema mecánico, ¿te ha pasado? Me imagino que ya inmediatamente te apareció en el celular ofertas de mecánico, reemplazos de turbo, servicios técnicos. Bueno, la verdad es que ustedes saben, yo estoy en el norte, estoy en Iquique, entonces aquí yo voy a reuniones de consultoría, me voy en bici la mayoría de las veces, porque me gusta. Como Entonces nuestro me bajé, presidente. claro, me bajé del auto, me subí a la bici nomás y me fui a dar una vuelta al taller porque se me quedó algo en el auto. Y justo no, entre tanto que hablé de taller y con el mecánico y de piezas y cuestiones, efectivamente, pues el teléfono te empieza a escuchar. Y en algún momento siempre he tenido esa idea, o sea, tengo la certeza que nos escuchan, me intriga, pero no lo averiguo. Es como que ¿Sabes qué? sé que se puede Yo, configurar. yo te iba a preguntar eso, y lo dijiste vos solo, pero yo tengo esa sensación. Hay una frase, ahora no me la acuerdo bien, pero dice, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Bueno, yo no tengo prueba de que nos dudan, de que nos escuchan, ¿entendés? No salió Instagram, por ejemplo, a decirte, sí, te escucho. Pero por otro lado, no tengo dudas. No puede ser que hablo de X tema y el otro día me aparece publicidad sobre el tema. O sea, Claro. creo en las Sí, coincidencias, pero eso sí. es demasiado. Sí, es complicado porque al final del día cuando uno se va a registrar en un portal, está obviamente los datos básicos que uno siempre comparte, un teléfono, correo electrónico, nombre, ahí donde uno puede incluso mentir. Pero las plataformas o las aplicaciones te piden acceso a cosas que trae el teléfono. Claro. O sea, no solamente es como por ejemplo cuando vayas a habilitar tu cámara o cuando vayas a habilitar tu micrófono, te piden acceso a datos y empezamos conversando esto porque hoy día tenía una tremenda invitada, que es Catherine Barcia. Catherine Barcia es experta en esto, experta en datos, Pero básicamente. Y se hizo experta en datos en un viaje legal. Ahí vamos a ¿En preguntar cómo serio? fue. Oscar, antes de que llegue Katherine, yo quiero que hagamos una encuesta interna. Total, nadie nos ve, nadie nos escucha. Esto es para nosotros, ¿entendés? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te están escuchando el teléfono? ¿Sí o no? Sí, Jorgito, ya dijiste que sí. sí, Sí, de todas maneras, de todas Yo, maneras. yo quiero hablar con eso sí. con Katherine, porque si sucede, que nosotros tres estamos diciendo que queremos que sucede, ¿cuál es la base legal que se lo permite? ¿Cómo lo evito? No sé, hay mil cosas que le quiero preguntar. Es más. O cómo lo administramos. Nosotros, Jorge decía recién hace un rato que él tiene clientes a los cuales le hace consultoría. Jorge tiene que administrar datos de clientes. Entonces, ¿cuál es el Claro. desde como empresa? ¿Cómo funcionan los datos cuando uno es emprendedor, que maneja datos de Lo que pasa clientes? es que yo uno, la charla anterior que tuvimos de inteligencia artificial, y esto de pensar que nos están escuchando todo, y digo, estamos a 2 episodios de Minority Report. ¿Guardan el Minority Report? Solo, Sí, solo sí, sí. pensás en hacer un crimen y ya te viene a buscar la policía. Entonces, Exacto. estamos hacia ahí. Qué buena analogía que hiciste o relación. Yo creo que sí, yo creo que mucho viene de eso. Pero mira, yo creo que en este momento en que estoy emprendiendo y soy consultor, ya yo soy todo, po, weón. Como que Sí. yo y ChatGPT al lado, como que llegamos juntos en mi bicicleta, ChatGPT al lado mío. Pero efectivamente hay un manejo de datos que uno puede hacer un doble clic y con el solo hecho de administrar justamente distintas cuentas y todo lo demás, porque estoy haciendo varias cosas entre las clases y todo el tema,
Entonces, llegar a una reunión, que a veces no te da el tiempo de revisar alguna data anterior, hay que buscar alguna herramienta para gestionarlo, porque hoy día la data es todo. Es como, ¿dónde quedamos la última vez? Una minuta, es data. Exacto. Eh, ¿Cómo va el desarrollo no sé, la construcción del centro de distribución en 30 y tanto, 60 y tanto por ciento? Es dato. Pero ahí viene justamente lo que hay que entender respecto a la información también que le podemos preguntar a Catherine. Hola, Catherine, justo te hice la introducción, ¿viste? Mira, justo, justo, ¿En justo. serio? Sí, Sí. estaba justo estaba cortando ahí Jorge el speech. Sé que mi computador no es muy amigable con aplicaciones nuevas, entonces me costó. Pero mira, todo pasa por algo, Está bien, Todo está pasa por bien. algo, exactamente. ¿Cómo estáis tanto tiempo que no te veía? ¿cierto? Yo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Para los que no saben, pues, esa introducción de hace cuánto tiempo que no nos veíamos, con Catherine trabajamos juntos en algún minuto, fuimos colegas de trabajo en AEP. Ahí hicimos contacto y mira cómo nos trajo la vida a reunirnos nuevamente en una sala de reuniones, ahora virtual. Exacto. Casi todas son Pero, virtuales. Sí, pero sí, ustedes pues fueron ahora son casi todas virtuales. compañeros pre-pandemia, Sí, Pre-pandemia. pre-pandemia. Ay. sin tanta virtualización, sin tanta sala virtual. Igual O sí, hacíamos igual. la virtual, porque nos tocaba trabajar mucho con gente fuera, entonces era como común Ah, utilizar herramientas, vamos a claro, decir, un Skype. en este podcast no se pueden nombrar marcas. Usamos, Sí, se puede nombrar cualquier usamos marca. Sí. Después les herramientas de cobramos. momento. Catherine, gracias Catherine por sumarte a nuestro espacio. Eh, Claro. Aquí, bueno, ya lo conocías a Oscar. No empezaste exactamente por lo mejor de este trío, pero bueno, te voy a presentar a lo mejor de este trío, que es Jorge Padilla. Y después, en tercer lugar, viene Jorge, Oscar, y después vengo yo, Gastón Feijó. Así que gracias por estar por nosotros acá. Eh, y te quería pedir a ver si nos puedes hacer como una presentación tuya, porque obviamente Oscar te conoce un poco más y nosotros te hemos como husmeado un poquito tus perfiles para conocerte un poquito más, pero por ahí tú vas a poder redondear mejor una presentación tuya de lo que vamos a poder hacer nosotros. Bueno, yo soy abogada de profesión, digamos, de título. Me tocó integrarme súper temprano en la tecnología, lo que se llama la industria TIC, que era la tecnología de la información y las comunicaciones, que ahora es como TIC más, ya no es TIC, es ciberseguridad, inteligencia artificial, no hay forma de cortarlo. Hay que agregarle un más en algún punto. Es como LGBTQ+, ya esto es lo Claro. mismo. Wiri, 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 plus. Me he dedicado entonces a la tecnología desde siempre y me fui acercando en una forma como muy intuitiva, podríamos decir, a la protección de datos personales en su momento. Que cuando trabajábamos con Oscar en ADP hacíamos mucho relacionado con la protección de los datos por el tipo de servicio que entregaba la empresa. Y yo hice un magíster en la Universidad de Chile en Derecho a las Nuevas Tecnologías, que ahora de nuevas no tienen nada, ni la tecnología está nueva ni yo. Pero fui trabajando en eso y después tuve que necesariamente incorporar algunas capas de regulación de ciberseguridad y de inteligencia artificial últimamente. Con el tiempo fui fiscal corporativa muchos años, no vamos a decir cuántos, pero más de 15. Y en algún momento habría una consultora que estaba en stand-by, pero hace un tiempito atrás se publicó la Ley de Protección de Datos Personales, que era algo que a mí me llevó hacia la tecnología, ya esto de estudiarlo, entonces fue el momento de decir, ya, ahora sí. Y en septiembre del año pasado lancé, pero con furia, la consultora. Eso. Y así Maravilloso. Qué con la bueno. ciberseguridad también que entró en vigor, entonces, conozco mucha gente del mundo y tengo muy buenas amigas, entonces formamos una alianza entre consultoras que están compuestas solo por mujeres. Entonces, en una industria que naturalmente es de hombres, nosotros somos solo mujeres. Ah, Qué mira, me gusta. maravilloso. Yo creo que esa no puede haber mejor presentación de la que acaba de hacer ¿Viste? Karina. Por eso hay que dejarla que se presente ella. Pero me encanta Definitivamente, definitivamente. porque entonces en ti vive como dos profesionales, ¿no? El abogado por un lado y el TI por el otro, y esta fusión es la que ejerces día a día. O sea, es mi ventaja comparativa, porque en este mundo, y lo voy a decir abiertamente, sin temor a la publicidad, resulta que los abogados no entienden la ley de Mm. datos, y en su gran mayoría habrán algunos que sí, porque tiene componentes técnicos muy, muy fuertes, entonces no es de fácil digestión. Y el técnico de la empresa
tampoco entiende la ley. Entonces necesitáis un bicho súper raro que Sí. tenga la capacidad de entender los dos lenguajes, de entender las dos normas y después de comunicarlas. Claro. No necesariamente un abogado y no necesariamente un ingeniero, tienes que hablar los dos idiomas. Que es una gracia que tenemos los abogados que hemos sido corporativos, porque como somos más del negocio, de la empresa para la que trabajamos, hablamos con todos los tipos de perfiles, no solo con abogados. Yo tengo amigos muy queridos míos que son abogados litigantes, que trabajan en estudios y son una lata porque hablan en enredado. Los correos son así, unos correos es como un testamento, entonces uno, bueno, es un bicho raro el que puede dar Tuvimos, esta consultoría. tuvimos un abogado aquí invitado para hablar de la ley Karim y él partió disculpándose con el resto de los colegas, pero dijo, entiendo que la dinámica del podcast es hablar suelto, entonces si yo me pongo a hablar en un modo legalista, aburrido, así que Sí, lo forzamos a es que un por un desafío. rato sea uno de nosotros. Vamos a hacer lo mismo contigo. Yo les contaba una anécdota similar a lo que relatas, Katherine, a los chicos. Yo estoy casado con una abogada y justamente desde muy chico que estamos juntos y yo me iba a carretear con sus compañeros de la universidad o ya titulados que eran abogados y son bastante fomes porque hablan solamente entre ellos y hablan temas muy legulleros. Entonces, en una de esas oportunidades, justo uno de ellos se especializó en tecnología. Pero te estoy hablando muchos años atrás, y yo justo en ese momento estaba implementando SAP, yo soy ingeniero, entonces estaba implementando SAP, estaba como líder de proyecto, y encontré en ese carrete fome alguien con quien hablar, porque efectivamente era un bicho raro, porque el compadre se estaba especializando en contratos donde la data, donde las suscripciones, donde el software as a service ya era algo que tenía que utilizarse, y nos pusimos a conversar respecto a licencias y un montón de cosas, que efectivamente era un bicho raro dentro de todo ese ecosistema de abogados, así que me calza perfecto tu experiencia y también me calza perfecto el hecho de que lo corporativo los hace muy diversos también, en el sentido de que tienen que hablar con especímenes raros como nosotros, que hacemos cosas muy innovadoras y a veces no tanto, y hay que meterlas en algún contrato. Así que no, genial, genial. O especímenes raros como los vendedores, porque en ese entonces yo era vendedor en ADP. Entonces, yo llegaba con solicitudes de clientes muy particulares, como siempre los vendedores tratando de lograr todo con lo que se pueda. Entonces, Y el nivel de bluff, llegábamos, claro, entonces yo llegaba donde Catherine y Catherine era como, oye, necesito sacar esta cláusula. ¿Y por qué crees que el cliente está pidiendo que la saques? Como, Claro. siempre la educación de por medio. Y de hecho estábamos hablando al principio, antes de que te sumaras, estábamos hablando de, obviamente, de los datos. Y algo que Jorge le pasó ahora que se le echó a perder el auto y hacíamos como el alcance de, oye, si le echa a perder el auto, empecé a hablar de talleres mecánicos, empecé a hablar de la rueda de repuesto, del, no sé, del turbo, etcétera, y miras el celular y el celular está así como, hola, aquí está el mecánico, aquí está el repuesto. La pregunta que te hago, Caterina, así muy directamente, ¿estamos perdidos o todavía podemos hacer algo en términos de la gestión de los datos y lo que nosotros le estamos entregando a las empresas o las empresas están administrando? Mira, vamos a partir de confirmando una teoría. Alguien te escucha, así como en esa serie alguien te mira, alguien te escucha, siempre, permanentemente. De hecho, voy a dar un dato súper freak antes de avanzar. En el magíster, que fue hace harto rato, yo te diría unos, chuta, no quiero sacar la cuenta, pero por lo menos unos 8 años atrás, nos enseñaron, nos mostraron un mapa de infestación de dispositivos dummies, de ataque a dispositivos, a ciberataque a dispositivos dummies, el reloj, el despertador, la tele, ¿te acordás de esa tele que uno le decía así? Y Claro. Ya, ok. ya, bueno. Un dispositivo dummy infectado, el mapa de calor era bien impresionante. Era impresionante como había manchones rojos que eran cantidad de dispositivos tontos, pero infectados, la tostadora, el refrigerador y todo eso. Entonces, si tiene cámara, la cámara se prendía y tú podrías estar grabando, porque es un ataque, es un hackeo en el fondo del dispositivo. Claro. Y en algún minuto la hipótesis era que si se reunían suficientes dispositivos tontos o infectados, bueno, acaba el mundo. ¿En qué quedó esa hipótesis? No lo sé, pero ese mapa existe y es de una agencia gringa que lo controla porque efectivamente es un riesgo. Tengo una aspiradora De hecho, con cámara y me acabas de dar miedo. o sea, Tengo una tipo rumba, digo rumba porque es la que todos conocemos que anda por el piso, sí, pero esta es como una evolución importante de la rumba y la compré con cámara en su momento porque me permitía monitorear a mi perro cuando yo no estoy. Y ahora que me decís eso es como que digo, claro, ¿qué protocolo de seguridad puede tener una aspiradora? Nada. bueno, pasa y ahí vamos a la pregunta de Oscar, que los países han tenido que reaccionar porque no solo por el riesgo de ciberseguridad que tienes, que te puede afectar a nivel de política nacional, digamos,
sino también el riesgo para las personas. Y entonces hay organizaciones como la OCDE que te piden tener ciertos estándares en diversos temas. Entonces pidieron ciertos estándares en protección de datos personales para poder ser miembro, ciertos estándares en ciberseguridad, y el país los ha tenido que ir cumpliendo. Y eso es una cosa bien buena, porque resulta que Chile no cumple, sino que en general sobrecumple o cumple. Bueno, Ah, a mira. veces se demora, hay que decirlo, en datos se demora una enormidad. Pero el estándar es súper bueno. Ponte tú en inteligencia artificial, Chile tiene potencialidad de ser un hub reconocido a nivel mundial, lo es a nivel sectorial, regional, eh, pero tiene mucha potencialidad, entonces hay que regular. Ciberseguridad, tenemos una ley súper potente. A mí me encanta la ANSI, yo soy fan número 1 de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, porque encuentro que fue creada y en este minuto muy bien liderada. Entonces, va a pasar lo mismo que la Agencia de Protección de Datos Personales. Nosotros que somos un grupito así como no tan grande de abogados que nos dedicamos a estos temas o de profesionales que se dedican, conocemos a los que son buenos y los que han hecho la pega, los que lo están haciendo desde hace mucho antes que nosotros mismos. Entonces, esa persona va a caer en buenas manos. Entonces, ¿tenemos algo que hacer? Sí, tenemos algo que hacer. ¿Estamos en un buen entorno? Sí, por supuesto que falta. Falta Ya, conciencia. buenísimo. ¿Sabes qué falta? Somos nosotros el problema. No es la ley, no es la institucionalidad, es uno, porque uno tiene la aspiradora con Con cámara, claro. Sí. porque uno, hasta yo de repente estoy hablando y aparece Siri y Sí, me po. dice, sí, ¿qué te puedo ayudar? Y yo, no te estoy hablando, no estoy hablando contigo, ¿te fijáis? Me pasó una talla súper chora, porque no sé si es chora. Mi hijo, que tiene 12, abrió un TikTok. No voy a dar más información. Ya, pero el Ya. TikTok estaba pero sin ningún perfil de seguridad. Y en ese TikTok era del curso de su colegio. Un horror. Y entonces Pero él creó el TikTok, la cuenta del curso del colegio. sí, entonces vamos a inventar 15º Ya. Z, colegio Perico Los Palotes, estamos aquí. Y los chicos subían videos y decían quiénes son, nombre completo, y entonces la foto del colegio atrás, y el perfil seguidores, me enteré porque hubo una explosión de papás rasgando vestiduras, y yo también, pues. Entonces, uy, Claro. súper peligroso. Y entonces entro a TikTok y empiezo a ver los videos, era mi hijo. Era mi hijo. No es un 500 emprendedor 500 ahí. seguidores. Entonces voy y le digo, hijo, tú no le podías hacer esto a mi pyme. Esto es mejor un convenio directo. Además es riesgoso para ti y para tus compañeros. Heavy hacerlo entender. Porque para él era un valor tener esa página, porque es bacán, po, ¿no? Porque tú, Sí, si claro. crees que tienes 500 seguidores que están interesados en saber quiénes son tus compañeros y qué es lo que hacen, suma a tus compañeros. Y después multiplícalo por todo. Si es que están todos los papás siguiendo la página, no te da. Súmale todos tus profesores, no te da 500, 600 personas. ¿Quién está viendo tu contenido? Claro, mira qué loco. Ahí le tenés que decir a tu hijo, tu emprendimiento requiere de mis servicios. Exacto. Claro. Oye, bueno, Automáticamente cuenta bloqueada. tenía, pero más peligrosa que... ¿Se puede decir garabato en este podcast? Sí. Sí, por supuesto que sí. La idea es que siempre sea una conversación muy distendida. Oye, Catherine, y para las empresas, porque, claro, en mucho el manejo de la información y hay leyes que controlan en cómo las empresas manejan la información, qué es lo que hacen con esa información, porque, no sé, un pedido ya que recaba, no sé, qué es lo que come Oscar Vergara, a qué hora come, si es que pide para tomar algo, si es que no pide para tomar algo. Después hay otra empresa que sabe qué remedios consumo, hay otro que sabe cuántas veces voy al gimnasio. ¿Cuál es, cuál es como el desafío para las empresas hoy día en términos de la gestión de los datos? Porque aquí somos los tres, los cuatro somos emprendedores, básicamente, y hay muchos emprendedores que nos están viendo, que están empezando a generar un negocio y a administrar clientes, información, contratos, etcétera. ¿Cuál es el mínimo para poder dar cumplimiento con tanta herramienta que hoy día está disponible? Hoy día yo puedo agarrar un contrato y meterlo en ChatGPT y ya está. Y si es que hay un NDA, no tengo idea. Mira, una cosa súper importante es saber qué es un dato personal. Porque uno tiende a confundirse y piensa que es toda la información. Y no. El dato personal es aquel dato que permite identificar directamente a una persona o indirectamente a través de alguna actividad de asociación. No actividades muy complejas, porque ya deja de estar regulado. Pero una u otra actividad te identifica. Por ejemplo, yo siempre digo, un dato personal que nadie se le ocurre es la patente del auto. Pueden llegar a ti
Muy eventualmente rápido, secretario. muy rápido. Muy rápido. El correo corporativo también es un dato personal. La dirección IP de los computadores también es un dato personal. Entonces, porque a través de un par de actividades de asociación llegan a ti. No solo es tu Ya está nombre, listo. no solo es tu root, tu dirección, bueno, etc. La ley de protección de datos personales protege al individuo, o sea, a nosotros. Las empresas, las personas jurídicas no son titulares de datos personales. Es el individuo ser humano el que tiene derechos. Y es esta ley que viene a cuidar y a ese individuo, ¿cierto? A cuidar, viene a proteger los derechos de ese individuo y ese individuo le otorga algunos derechos a su vez que va a ejercer en contra de o va a ejercer en frente de el Estado, los organismos públicos, las instituciones y los privados, las empresas. Entonces, los derechos que uno tiene, que lo hemos tenido como que siempre, ¿ah? Sí, Pero del Claro. 99 que tenemos una ley que lo regula, pero era una ley muy básica, que se modificó ahora y que en diciembre del 26 va a estar absolutamente vigente, que es la nueva ley de protección de datos personales, donde establece claramente cuáles son los derechos que tenemos. El derecho a acceso, quiero saber qué información tienes de mí. Entonces ahí tú le puedes escribir a Pedido Ya y decirle, oye, Pedido Ya, quiero saber qué sabes tú de mí. Quiero una copia de mis datos, quiero acceder a mis datos. Obligatoriamente te lo que tienen que entregar en el escenario actual y en el que va a comenzar en el 26. Tú te puedes dar cuenta que a lo mejor no dice Oscar Vergara, sino que dice Oscar Vega. Rectificación. Tú puedes solicitar la rectificación. Y la empresa ya va a tener que escribir correctamente el apellido, pero además se va a tener que preocupar de que toda su cadena de suministro, por ejemplo, el que le lleva la lechuga o los sanguchitos, también en su sistema diga Oscar Vergara, porque tú ejerciste rectificación, un derecho a rectificación de tu dato. Después, podría ser que tú digas, yo ya no quiero que tú tengas más mis datos, supresión o cancelación. Y eso es bien heavy, porque la empresa como que dicen, ah, bueno, lo borro del listado de contactología, así como de experiencia cliente, pero lo tienes que borrar de todos lados. Y para eso tienes que tener súper mapeado a todos tus proveedores, por ejemplo, Claro. a todos los terceros que tú le entregas el dato porque estabas haciendo, no sé, una campaña de marketing y con un benchmarking y externalizaste y le pasaste todos los datos a tus clientes. Es un esfuerzo que no es tan simple. o sea, No, es súper enorme. si entiendo bien, por ejemplo, no sé, yo le entrego información de mis clientes a Facebook, por ejemplo, por ese motivo, por una publicidad, cualquier dato personal, y después tú me pides que yo elimine esos datos, ¿tengo que llegar hasta Facebook para pedirle que elimine también los datos? Claro. Idealmente tuvieras un contrato con Facebook que dijera que si tú le pides, tiene que eliminar. Pero la realidad Ya. es que si está identificado como proveedor, Pero en la realidad, la realidad es que si está identificado como proveedor tuyo, va a ser fácil. Pero no todas las empresas, y este es uno de. Nosotros trabajamos en privacidad por diseño, privacy by design, trabajamos mucho con empresas pequeñas y medianas porque queremos hacer la diferencia también ahí. Las multinacionales esto lo tienen relativamente resuelto. sí, claro. Sí, O las empresas muy grandes. Y pasa que tú le preguntas, ¿tiene un inventario de proveedores? Sí, pues, obvio, vamos a buscarlo al sistema de facturación y de ahí lo sacamos. No, pero ¿tiene usted de proveedores pasados, proveedores actuales? ¿Dónde está? Muéstremelo. Ah, deme un par de días y se lo saco. Después, ¿tiene un inventario de todas las actividades de tratamiento que hace usted en su empresa? Por ejemplo, y tú le muestras un ciclo de vida, cómo recolectas el dato, para qué lo recolectas, dónde lo guardas, con quién lo comparte y al final, y aquí viene la cosa terrible, cómo lo eliminas. Porque los datos se tratan con una finalidad. Cuando tú vas a pedir ya y le das tu nombre, tu dirección y tu teléfono y tu correo, sé que se lo das, no, parece que el correo no, tú se los das con la finalidad de que te manden comida. sí. Si ellos lo están usando para otra cosa, por ejemplo, para perfiles automatizados que te permiten tomar decisiones automatizadas, tú no diste consentimiento para eso. Tú querías que te mandaran comida. No querías que usaran tus datos para saber si comías más sándwich de pollo o hamburguesa. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando uno llega y acepta uno de estos términos y condiciones típicos que no sé, instalé una aplicación en el celular y acepté los términos y condiciones, pero la aplicación te estaba pidiendo ahí derecho a entrar a tu calendario. Tú no vas a usar nunca la aplicación con el calendario. ¿Te has fijado? Porque antes era solo hacer el tic, ¿cierto? En el cuadrito y avanzabas. Ahora uno no puede avanzar tan rápido. Hay varias páginas que te dicen tic y te despliegan algo y no te Sí. dejan avanzar hasta que pase un par de minutos. Eso O tiene hasta una, que se scrollees hasta abajo. claro, o hasta que hagas el scroll down, ¿verdad? Entonces,
¿cuál es la lógica detrás de eso? Que la empresa dice, yo me aseguré de que lo leyera. La lectura a velocidad de rayo, porque en un minuto leíste 50 páginas, pero efectivamente entonces ellos están generando una evidencia de consentimiento. Y cuando tú reclamáis, porque resulta que yo no te di permiso para que me llamen todo el tiempo y ofrecerme nuevas cosas, ellos eventualmente podrían decir, sí, aquí está, abrió la política, tengo un script que dice, la revisó, entró a la 1:05 y le cerró a la 1:10. Así que acepto. Claro, porque yo creo que esa es la mentira más repetida en la historia de la humanidad moderna, ¿no? He leído y acepto los términos y condiciones. ¿Quién lo lee? Todos mentimos con eso, Yo, o sea, eh, hasta yo, cuando yo que tengo formación, de repente revisar un que sabe contrato de que hay que software o leerlo. algo, claro, yo sé que hay que leerlo y sé lo que hay que buscar, y entonces uno empieza así y busca y así, como, ay, hay de haber algo acá, ya tenía el ojo más entrenado, pero la realidad es que tienes tantas cosas que hacer, que leerse, Claro. y esa disuasión es precisamente lo que buscan la empresa también, te mandan un contrato con una letra así pulga, 550 millones de frases, y entonces ahora la ley le dice, no, usted tiene que verificar que el consentimiento primero sea expreso, después sea informado. Entonces un consentimiento informado no puede ser un documento de 50 páginas con una letra pulga, porque no se lo va a leer, entonces no está suficientemente informado el consentimiento. Tiene que ser explícito, Wow. una serie de... Eso es lo que dice la ley que viene ahora en el 26. Claro, que te haga el resumen y que te lo deje explícito. Claro. Entonces, Una copia de ya eso, digamos. me como que leyó y aceptó todo lo que yo quise. Y por último, hay un derecho que es súper bueno, que es que uno puede revocar el consentimiento. Entonces tú puedes llamar a pedido ya y decir ya, no me puede llamar más. ¿Sabes qué? Y ahí las empresas tienen que suministrar como sustento tecnológico, básicamente un logueo completo de que se eliminó, de que se hicieron todas las pruebas, etcétera. La evidencia es súper importante a efectos de un reclamo o de una fiscalización. Y ahí empieza el problema para las pymes, porque las pymes no todas tienen capacidad de incorporar infraestructura tecnológica que les permita hacer gestión de consentimiento, que un data discovery, donde tengo la información, un sistema de eliminación, no todos pueden hacerlo. Y perdón, Hay muchas cosas que se pueden hacer de forma manual, naturalmente, pero te demora una eternidad. Entonces, a mí me gusta esta iniciativa. Yo soy bien fan de Microsoft en general. Me Mm. gusta. Y encuentro que ellos tienen, ponte tú, un programa PyME que es súper choro. Y entonces tú Ya. postulas tu PyME y participas de un concurso y si te aceptan te entregan el paquete completo de 365 con las aplicaciones que normalmente uno tendría que pagar. Varias empresas tecnológicas, para no nombrarse a Microsoft, tienen programas PyME, como Google también los tiene, te fijas, todos estos proveedores de Sí. tecnología. Entonces no es el mundo de Enterprise, que es impagable, sino que tiene programas que son a la medida de pequeña y mediana empresa. Pero te siguen quedando empresas más chiquititas, te sigue quedando el señor que partió con la panadería, pero ahora tiene una O distribuidora. independiente del tamaño, no tienen conocimiento solamente. O Bueno, sea, yo he conocido empresas que facturan grandes cantidades de plata que no tienen ningún proceso y tienen un correo con un cPanel que un web hosted de no sé dónde. Entonces que no les importa nada. claro. Entonces, igual ahí tú tenés que hacer un trabajo de mirar a la pyme y decir, a ver, ¿qué tipo de tratamiento de datos realiza? Entonces, si estamos mirando a la distribuidora PAN, lo más probable es que tenga nombre, root, dirección. Podría tener teléfono y correo electrónico. ¿Es dato personal? Es dato personal. Pero intuitivamente no parece tan riesgoso como si vas a mirar a una empresa que trabaja en el rubro de la salud, donde Claro. eventualmente tiene acceso a ficha médica. Podrías tener acceso a información de discapacidades, que no quieres que se sepa. Podrías tener acceso a preferencia en un sex shop, que tiene una base de cliente instalada, tiene acceso a información sensible. Está Sí, preparado, claro. ¿cierto? Para responder a los requerimientos de los titulares. Es más, es posible que tenga un incidente de ciberseguridad que tenga que ver con una brecha de datos, altamente posible, altamente Súper posible. alto. Entonces, los que tienen que reaccionar primero son los que ejecutan, todos tenemos que reaccionar rápido, pero con más rapidez los que ejecutan tratamiento del dato personal que es sensible o una categoría de datos especial, como los datos de los menores de edad. A mí me impresiona el colegio. Es impresionante la negligencia de los colegios nacional. Hay colegios que hacen biometría con niños de prekinder, de kinder, de enseñanza básica. Biometría para facilitar procesos, que el control si entraste, si no entraste, si fuiste al casino, si no fuiste al casino.
y es Y masificado. desde el punto de vista de como papá, con el punto de vista de sociedad, es como, sí, ok, hagámoslo, súper bien. Pero la información, Yo no tengo que estar comprando el ticket de colación para la niñita o para el niñito todos los días, sino que me lo escanean y me lo debitan de la cuenta corriente. ¿Y quién sabe? Estoy, ¿Alguien le ha preguntado al proveedor de ese, o sea, a ese colegio, quién es su proveedor de acceso estoy- y qué niveles de seguridad tiene? estoy pensando en esa Imagínate, le sacan la profundidad. cara a todos los niños del colegio. Estoy pensando en esa profundidad y pensaba lo mismo que Oscar. En la primera, cuando parte, vos decís, qué bueno el colegio al que voy a mi hijo, que para que sea seguro los que entran hacen reconocimiento facial. Entonces, yo me quedo tranquilo con que no va a entrar al colegio de mi hijo una persona X. Cualquiera. Pero ahora pienso el otro, ¿y qué hacen con la información del reconocimiento facial de mi hijo y todos los compañeros? ¿Quién lo almacena? ¿Cómo sé que es seguro? Es terrible. es que ese es lo que les comentaba recién, que hoy día son tantos los puntos de contacto con tantas diferentes empresas de tantos rubros diferentes, que el mapeo, si es que se produce una filtración de datos, no sé si se acuerdan que hace algunos años se filtró una lista de votantes, no sé si se Sí, acuerdan, que fueron como 17 millones de chilenos en un PDF. con root, con Dirección, root, teléfono. A exacto. mí, mientras escucho, me recordaba de algunas conversaciones que parece que tuvimos en otro capítulo del podcast, que era, por ejemplo, nuestro root. Y ahí, Catherine, ¿nuestro root es sensible o no es sensible? Porque finalmente, hoy día tú lo dijiste, y de hecho yo lo he hecho, por ejemplo, he buscado patente en Google de alguien, porque tengo una teoría para otro capítulo, pero de que hay como un microtráfico de droga entre la basura y algo raro por acá cerca de mi casa. Entonces, busco una patente, pongo en Google y me sale todo. Todo, 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 todo. Te sale el root de la persona, creo que te podía encontrar el domicilio, te sale si el permiso de circulación está pagado, de dónde el seguro que contrató el auto, te sale absolutamente todo. Entonces, cuando salen estas normas y estas leyes, yo me acuerdo siempre, y lo dije en ese capítulo, porque hice referencia a eso, de que mis papás me decían, no andes diciendo tu ruta a cualquiera, ojo, como que no le digas tu ruta a cualquiera, era como una cuestión, era como algo impensado hacer. Hoy día anda a comprar algo sin decir tu ruta. O sea, Es qué que lo que bien, dice Catherine, hay que aprender a decir que Comprar no. con internet, eh, con el QR. claro, pero te fijas, ¿no? En el fondo, claro, como que nosotros somos un país que hubo un momento, sobre todo en el retail, que empezó a recabar mucha información, mucha data, mucha data, mucha data, mucha data. Y yo recuerdo también en algunos casos que lo cuestionábamos, tú vas a comprar un bono y estás dejando tu huella también en todo momento, y esa empresa que te deja un cartelito y te dice, ojo, estás accediendo al poner el dedo a usar tu dato, bueno, esas empresas tenían más datos que el propio registro civil. Porque todos los indocumentados, todas las personas que estaban migrando, que no estaban en el registro civil, estaban seguramente en algún proceso de médico de algún lado. Entonces, a mí lo que me pasa con la ley, la encuentro genial, pero ha habido toda una publicación de datos de antes que quizá ahí hay una brecha que hay que ir a controlar, ¿o no? La ley viene a ser precisamente eso, porque las empresas manejan más datos que los que realmente necesitan. A ver, este principio de finalidad del tratamiento siempre existió, ¿ah? Y Ya. existe la ley del 99, tal vez no tan claramente, pero uno lo podría deducir. Lo que pasa es que la ley actual no tiene multa, no tiene ninguna, no hay Mm. ninguna disposición, ¿te fijáis? Entonces, le pasa a los peruanos tienen una ley súper buena, es fantástica, pero hace muy poquito tiempo tuvieron un problema en el sistema interconectado nacional donde se filtraron datos, una brecha de datos personales. Pero como no hay multa, o las multas son muy bajitas, en el caso de Perú, lo mismo en Argentina, las multas no son tan fuertes. Aquí en Chile las multas son brutales. Empiezan en 5.000 UTM y pueden Sí. terminar en, dependiendo si ha sido reincidente, el tipo de infracción que se trate, hasta el 4% de los ingresos anuales de una compañía y la suspensión de actividades por 30 días. Entonces, ya no es tan Hay un chistoso. verdadero Ya, hay además, incentivo a que cumplan la ley. además hay un registro de infractores. Entonces uno va a poder entrar y va a poder decir, la pyme de la Catherine Marcia, ¿tiene una base de datos, sí o no? ¿Te fijáis? Entonces ahora ya no es. Bueno, y mi pega, lo que yo hago es ir a la empresa, contarles todo lo que tienen mal, pero después decirle cómo lo hacemos para que sigamos haciendo negocio, porque la idea de la ley tampoco es frenar, tampoco es frenar el avance del Claro. uso del dato, pero úselo éticamente, úselo correctamente, use lo que realmente necesita y no guarde para siempre información
que no tiene por qué tener. Oye, Catherine, una pregunta que hiciste un comentario respecto a Perú. Base centralizada de datos, centralizador de datos. Entiendo que Perú entonces tiene una base central de datos de personas, o Todo- estoy equivocado. Todos los gobiernos tienen. Pero a nivel, es que siempre que uno habla como de la interconexión de las cosas, suele suceder mucho, por ejemplo, con la medicina, que lo he escuchado en más de una oportunidad, que gente que vive en otros países que llega al médico y como que me da permiso para ver sus datos, sí, entre una ficha, no hay ningún problema, uno da el consentimiento y está la ficha de todos los doctores que ha visitado Oscar Vergara. Eh, Eso es algo que a nivel de conversacional, como estamos haciendo ahora, y entendiendo todos estos puntos de contacto, es algo que se puede hacer sin lugar a dudas. A nivel legislativo o a nivel proyecto país, tú que estás obviamente más inserta en el mundo de los datos y legal también. ¿Hay algún plan como de tener como país algo así que nos permita realmente centralizar toda la información y, por ejemplo, el día de mañana yo andar con una licencia de ¿cómo se llama?, de conducir en el celular, que la información yo llegue al médico y la información esté en el médico? ¿Hay un plan para que algo así exista? Plan respecto de los privados, para que los privados puedan interconectarse. Sí, o dentro de lo que desarrolla la ley y la protección de datos en Chile, ¿existe como algún plan que en algún minuto se interconecte la información que es esencial, por ejemplo, quizás? O sea, bueno, tenemos un programa que no es un programa que se llama Modernización del Estado y que no tiene nada de nuevo. El Estado lleva mucho tiempo tratando de ser digital, gobierno digital también se llama. Ujú. Entonces, como tenemos distintos organismos públicos que cumplen distintas funciones y hay veces que hay capitas de esas funciones que son interconectadas o que necesitan información de este para poder cumplir con el rol de este otro, hace mucho tiempo que se está trabajando en esa interconexión. El tema de las licencias médicas es un súper buen ejemplo y es contingente porque apareció la ministra Secretaría General de la Presidencia diciendo vamos a crear una gobernanza para que nos podamos compartir los datos. Mm, Siempre se lo han podido compartir y se los comparten. Lo importante es compartirlo según dice la ley y crear una gobernanza. Yo le he criticado harto por el ministro que no voy a venir a golpear la puerta, pero la verdad es que no necesita, el marco regulatorio existe y aunque no existiera, el Estado principalmente debiese cumplir con principios que están vigentes en la normativa internacional, son principios así como que mundiales, si uno quiere. Mm. Entonces sí, existe y busca eficiencia. El Estado siempre va a buscar la eficiencia. Gobierno digital es una iniciativa que busca conectar todos los sistemas para que la vida de uno sea más fácil. Y fíjense nomás, piensen en muchas de las iniciativas del Banco Estado. ¿Se acuerdan cuando era el Banco Estado? Era, pero sí, un cacho. Y uno, o tenía ahí una cuenta de ahorro que te había abierto una abuelita y tenía que ir de repente a sacar plata porque no la tenía ahí en la cajita. Alcanzaron a tener alguna de ustedes la cajita del Banco Estado, Sí, ¿no? por supuesto. Estuvo en la casa, sí, estuvo en la casa, La 100%. alcancía. Ahora el Banco Estado es como anda súper bien en general. Y uno pudiese, yo conozco gente que piensa cambiarse de banca tradicional privada al Banco Estado, porque resulta que el Banco Estado tiene mejores niveles de servicios digitales que otras plataformas. Entonces sí, el Estado se ha modernizado. Se ha modernizado. Nosotros, el sistema electoral nuestro es brutal. Es brutal. Sí, Y tan que, como te entrego así, a nivel mundial, es uno de los mejores que tenemos. Ahora que sí. dijiste lo del sistema electoral, por ejemplo, el otro día hubo elecciones en Buenos Aires. No sé si fue para todo Buenos Aires o para Capital Federal, porque si bien yo soy argentino, ya llevo 12 años viviendo acá. eh, y me hiciste acordar eso con lo que decías antes, que por ejemplo decían, solo fue a votar, no me acuerdo el número, pero creo que solo fue a votar el 40% de la gente, algo así aproximadamente. Y decían, pero ¿cómo si el votar en Argentina es obligatorio? Sí, pero la multa no la actualizaron nunca, entonces son literal 50 pesos la multa. 50 pesos chilenos de la multa por no ir a votar. Ah, Me sale más barato pagar la multa que ir a votar. Gasto más moviéndome a votar que por ir a claro. votar. Entonces hay un incentivo ahí perverso en eso. Que me gustó yo iba a comentar lo de las licencias médicas, porque justamente la data que tenemos dando vuelta, uno pudiese decir desde afuera, en realidad también está súper interrelacionada como para descubrir si alguien efectivamente está usando una licencia para viajar. Y el otro de contingencia que también lo comentó también Catherine respecto a algunas cosas sensibles, era nuestro sheriff de seguridad nacional, pues, Monsalve. O sea, todo lo que hacía con el teléfono, todos los registros que dejaba era una locura. ¿Y qué estará quedando justamente para todo el resto de la población a nivel de
de esos muestreos tan pequeñitos que están dejando público el cómo nosotros dejamos justamente data por todos lados. Y eso da miedo en realidad. Y Da miedo. ahí yo quería llevarte algo más, Catherine, respecto a eso que da miedo, que justamente tuvimos una charla anterior de inteligencia artificial y nosotros, Gastón es medio cinéfilo, para no decir que sí es cinéfilo en realidad. Entonces, cuando empezó la inteligencia artificial, nosotros justo estábamos trabajando juntos y uno miraba y decía, oye, esto es Skynet, es Terminator casi. Entonces, una pregunta abierta que le hice al expositor anterior, a nuestro invitado anterior, fue como, ¿qué te da miedo de la inteligencia artificial? Porque si yo te dijera qué me da miedo, es el volumen de datos que puede procesar y dónde puede acceder a esos datos. Y no sé si a ti te da ese miedo. ¿Qué te da miedo de que todo eso le pueda ocurrir? Es O en que realidad sé que algo te da miedo en realidad. no, hay cosas que me preocupan naturalmente en la inteligencia artificial. Hay una que es como bien de principio, como de fundamento mío, que tiene que ver con el sesgo de la inteligencia artificial. Porque cualquier inteligencia artificial está programada por un ser humano. Y en general el programador es blanco, o sea, caucásico, hombre de cierto parámetro de edad. Entonces va, naturalmente, algo que va a ocurrir, estadísticamente, la probabilidad que las minorías desarrollen inteligencia artificial que refleje a las mayorías, o al revés, no te da, ¿te fijáis? Claro. Entonces, existe sesgo, y pasó un caso bien bullado y que se comentó harto así como a nivel académico, de procesos de selección que estaban discriminando a personas morenas. Mira, Creían el sesgo de un programador sin querer, porque además la inteligencia artificial aprende, pues esa es la gracia de la inteligencia. No es solo que es capaz de procesar una cantidad de datos impresionante en milésimas de segundo, sino que además aprende. Nunca va a llegar a esto de que la inteligencia artificial va a reemplazar al humano, eso a mí no me preocupa, eso no va a suceder nunca. ¿Que va a reemplazar empleo? Sí, pero los humanos deberíamos ser capaces de crear nuevos empleos. Mi preocupación uno es con los sesgos, porque empiezas a tener diferencias que son de las quieren, en el fondo, ¿cierto? Sí, claro. Y lo otro, quizás como el uso ético de la inteligencia artificial, porque es tanto lo que puede hacer y la regulación que tenemos que tener tiene que ser tan específica en ese sentido, que mal utilizada se convierte en un un riesgo, arma. Yo en un siempre digo arma. que la inteligencia artificial al final es una herramienta. Y es un martillo. Tú puedes usarlo para clavar un clavo o para pegarle a la cabeza. Tú eliges si usas la herramienta para el bien o para el mal. Pero, Exacto. Catherine, te quiero invitar a que hagamos una pequeña dinámica y quiero que me juzgues. Y para eso, Que yo te... sí, para eso te voy a contar en lo que yo hice. Y quiero que del 1 al 10, y como este es un programa muy abierto, quiero que del 1 al 10 me digas qué tan boludo fui. Entonces, yo en pos de que mi inteligencia artificial, Yo tengo una aspiradora con cámara. yo en pos de que mi inteligencia artificial conectara bien conmigo, Depende, ojo, depende de qué tan Monsalve sea tu experiencia. claro, Sí. Regúlate con eso. Porque acuérdate, porque tampoco estaba planificada No, esta no dinámica. estaba no, planificada no, esta esto dinámica, por eso eso lo es estoy dejando ahí. 100% que se me soltó la cadena. Pero Ya. yo en pos de tener una comunicación como lo más humanizada hacia mí posible, y en pos también de descubrir más de la inteligencia artificial y de relacionarme más, tuve la maravillosa idea de exportarle todos los chats de WhatsApp, darle todo mi correo y acceso a mis conversaciones de Instagram para que las lea, ubique quién soy yo y desde ahí yo pueda hablándole de personas y de que me hable de una forma en la que me entienda. O sea, básicamente le di un A registro. tu inteligencia artificial, Sí, a la de tu correo. sí. O sea, le di para que lea todos mis correos, para que lea todo mi historial de WhatsApp y para que lea todo mi historial de Instagram. Yo no he dado consentimiento para nada. Del 1 al 10, ¿qué tan boludo fui? Acordate que llega hasta 10 la escala, así que no me puedes poner 13. Sí. Mira, yo no te voy a calificar, ¿sabes por qué? Porque tu inteligencia artificial probablemente ya lo hacía. Entonces, Ah, claro, Me mató. quizás no quizás no de forma tan transparente para ti, pero probablemente ya lo hacía, porque si tenía el WhatsApp web, por ejemplo, en el computador ya te está leyendo. Si tenía los archivos, si trabaja en la nube, ya la está buscando, dependiendo de la plataforma que uno use. Hay plataformas que son más seguras de almacenamiento, qué sé yo. Pero si a ti
Respecto de ti, quizás no tan boludo, me entregaste toda tu información, si estás dispuesto a que todo el mundo la sepa, pero si a ti, en tu balanza, es que eso es lo bonito de esto, porque hay personas que en realidad no les importa. Es más, Exacto. agradecen que la inteligencia artificial o que el teléfono, si te estás hablando de que te encanta Bali, te empieza a mandar ofertas para viajar a Bali, hay gente que lo agradece y que el perfil de Google, ustedes sabían que si yo busco algo en Google, eh, Sí. me va a aparecer una cosa a mí y a ustedes buscando exactamente lo mismo le va a aparecer otra. Sí, claro. Porque hay un perfil. Entonces, hay gente que lo agradece. Quizás tú lo agradeces. Por lo tanto, fue tu decisión entregar, en la medida en que estuviera informada, entregaste toda tu información. Entonces, bueno, no. Respecto de los demás, es un poco peligroso, porque a lo mejor yo tuve una conversación por WhatsApp contigo y te Claro. conté algo súper íntimo y tú cometiste un error que fue hacer pública esa información. O te compartí datos sensibles, te mandé fotos de mis hijos. Y ahora tu inteligencia artificial tiene fotos de mi hijo. Y quizás yo soy súper neurótica y no subo fotos de mi hijo a redes sociales. Entonces, te voy a dejar en la mitad. Te voy a dejar en la mitad porque es súper Ahí eficiente, pero fuiste tú, súper blanda con él. Fuiste claro, súper blanda con él. pusiste a Sí, otra persona. yo me mandé el correo a Gastón pidiéndole la trazabilidad de mis conversaciones. Es que justamente a eso Claro, iba, Oye, José, oye, Luego sentimiento. yo quedé preocupado, weón. Voy a tener que invitar a un psicólogo al próximo capítulo iba, porque algo pasa. iba justamente a esto. Yo usé información que la tengo en mi teléfono, que alguien podría decir es tuya, pero en la realidad no me involucra solo a mí. Y qué fácil que es que eso se desparrame. Entonces, al final, es como Mm, que digo, la privacidad del dato se muere cuando deja de ser privado. Cuando ya se lo contaste a alguien, ya empezaste a perder ese 100% del control y ese porcentaje empieza a disminuir abruptamente. Ahora, las conversaciones que ocurren en el círculo íntimo de las personas, las conversaciones que son del día a día, no constituyen tratamiento de datos personales. Se requiere que haya como una actividad empresarial, no sé si decirlo, pero no empresarial, pero que haya una actividad anexa a solo comunicarte con otra persona, que ¿Tiene es que ver con parte, lo comercial? sí, tiene mucho que ver con lo comercial. Con rentabilizar Em, el dato, por decirlo de alguna forma. no solo rentabilizarlo, porque podría ser una iniciativa gratuita, pero las conversaciones que ocurren o el intercambio de información que ocurre en un contexto íntimo de relaciones íntimas no es un tratamiento de datos personales. Ok. Eh, hace mucho tiempo, ponte tú que los correos electrónicos o las informaciones o la correspondencia, dice la ley, Claro. compartida entre cónyuges, no es privada. No es. Mm. Entonces, cuando tu señora o tu polola te dice quiero ver tu correo, en estricto rigor, o lo ve, en estricto rigor, no está cometiendo una ilegalidad. Cuidado, Menos mal que cuidado. estáis con audífonos, Oscar Vergara, weón. Menos mal que estáis usando audífonos. Las comunicaciones ya no son privadas, las No, si no comunicaciones. me preocupa lo que pueda escuchar cualquier persona que está escuchando esta conversación. Me preocupa que mucha gente va a escuchar esta conversación. Entonces, Claro. Va a tomar sus cuántas atribuciones. mujeres o hombres van a decir, oye, la ley dice que esto es público, así que por favor dame acceso a esta información? Ahora voy a decir No algo. es público, Increíble, no es público, pero perdón, puede, pero tampoco es privado. claro, lo puede leer. Entre Ahora, ellos. publicarlo hay ese otro paso. Claro. Pasé de Em, Oye, sentirme desprotegido por lo que había contado antes, ahora mirar a mis dos amigos y host y decir, muchachos, yo estoy más protegido que ustedes porque no tengo señora que me pida los datos de mi correo. estamos todos protegidos porque aquí todos nos portamos bien, somos buenos maridos. Oye, para entender un poco más, obviamente la conversación va derivando a muchos lados, pero una de las cosas que me pregunto, tú al principio cuando te presentaste como, primero un bicho raro, voy a tomar esa palabra porque somos todos bichos raros dentro de lo que hacemos, un bicho raro, y que además, algo que dijiste, soy mujer. Porque obviamente hoy día el campo laboral, todo lo que se gesta a nivel general, carece muchas veces de participación femenina. Muchas veces no hay mujeres en lugares donde desearíamos quizás que hubiesen mujeres y tuviese la mirada de las mujeres, etcétera. Pero más allá de centrarme en el ser el bicho raro y en el ser mujer, quiero centrarme como en el caso tuyo particular de haber trabajado siempre apatronada, por decirlo de alguna forma, y en algún minuto como decir, ¿sabes qué? Sí, soy un bicho raro, esto para mí es una habilidad, además soy mujer, veo que tengo la capacidad de hablar y de transmitir una idea y hilarla y quizás traer a más personas. ¿En qué minuto, ya me estoy yendo quizás de la universidad de datos, pero en qué minuto tú como que dijiste, ya, voy, y le doy fuerte y pues voy para adelante, pensando un poco en inspirar a quienes puedan escuchar este capítulo y quieran hacer quizás lo mismo que tú? Aquí entramos en el espacio más humano del lado de Oscar Vergara, tú que lo conoces de hace más tiempo. antes de responder la pregunta,
quiero contarles algo que me Ya. parece muy importante. Yo soy directora de una ONG que se llama REDIAC, que es la Red Chilena de Mujeres en Ciberseguridad, Datos Personales e Inteligencia Artificial. A propósito de las mujeres en este mundo. Y somos hartas. Yo creo que estamos cerca de las 600 ya, en un Uf. equipo súper. Y perfiles bien distintos, no son todas abogadas naturalmente, hay mucha ingeniería, hay CISO, súper poquitas, las oficiales de seguridad de la información, detectamos una o dos dentro de la red. Bueno, eso te habla de porcentajes de participación, que tú lo enunciabas en algún momento. Pero es una red muy bonita y quería destacarlo porque tenemos iniciativas súper choras para potenciar, desarrollar y visibilizar. Que quede como una invitación aquí a los que escuchan este podcast, justamente entregarte un dato que es súper relevante y de hecho un spoiler que no me desvió tanto, pero estábamos tratando justamente de invitar a algunas líderes de asociaciones de mujeres que están peleando puestos y sacando visibilidad en roles muy de origen hombre, por decirlo de algún modo, o tradicionalmente son de hombre. Así que genial que lo comentes para que nosotros también le demos esa divulgación que corresponde. Sí, y si necesitan que alguna de las otras directoras venga y cuente qué es lo que hacemos, Me encantaría a mí también. Buenísimo. feliz porque además tenemos capacidad de entregarte indicadores súper interesantes, como que del universo de CISOs, oficiales de seguridad de la información que hay en Chile, nosotros hemos encontrado dos, que son mujeres. Mira, Debe haber uno por cada empresa que está cumpliendo el rol, exacto. debería haber uno por cada empresa que está cumpliendo Claro. al menos, aunque no tenga el cargo. Entonces, yo ahí me pongo seria, no soy muy seria en general, pero ahí me pongo seria porque es una iniciativa súper linda y vamos a hacer capacitaciones. Hay muchas docentes, y vamos a hacer capacitaciones a organismos públicos e incluso a instituciones estatales. Y vamos a ir a capacitar a las mujeres y a los hombres de esa institución. Así que mucho. Buenísimo. Maravilloso. Cuando me di cuenta que quería sacarle brillo a esto, mira, yo no necesariamente soy la que habla con el lenguaje más apegado a la ley. Yo me equivoco y me equivoco rotundo, o sea, sobre todo con conceptos que para un abogado es como casi vulneratorio, jamás debió tener el título. Yo creo que hay profesores míos que se tiran los pelos y dicen, ¿por qué está titulada esta mujer? Eh, y además tengo una inclinación natural a meterme en los negocios y me gusta, como que me gusta entender esto de la cadena de proceso y cómo lo hacía. Yo tuve un paso por la agricultura, trabajé como fiscal en la agroindustria un tiempo y me terminé a cargo de la gerencia de desarrollo e innovación genética, porque me Mira. gusta entender weas raras. ¿Te gusta entender las cosas? Se me hace natural y me di cuenta que a la gente como que le gusta a alguien que le habla natural y que le resuelva el problema. Y me acuerdo cuando Oscar iba y me decía, oye, es que tengo un cliente que me está pidiendo sacar esta cláusula. Y yo le digo, pero si tú sabes que esa cláusula no se puede sacar, ya, pero dame 3 minutos con tu cliente. Le decía. Y en 3 minutos, oye, hola, sí, wiri, 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 y ya, listo. Le hacíamos un cambio a la cláusula que no decía nada que lo que el cliente quería, pero él quedaba contento. Claro. Sí, sí, es Entonces, verdad. yo decidí que era hora de sacarle brillo. Además, teniendo la posibilidad de trabajar con una amiga muy querida que se dedica a ciberseguridad y que unir fuerzas para además hacer como algo distinto. La Caro, que mi socia, la Caro Pizarro, en una entrevista dijo que el presupuesto y el tamaño de las empresas no sea un obstáculo para cumplir con la ley Mm. y para hacer más y mejores negocios al final del día. Entonces, eso fue lo que decidí. Y lo otro, que yo creo que hay que atreverse porque uno se encuentra con cada weón al otro lado. Y Es tiene verdad, una es verdad. así y maneja unos autos que quiere decir que el sueldo es una cuestión desproporcionada y tú sabes, este no sabe nada. O sea, teóricamente puede saber mucho, pero cuando hay que meter las manos, no sabe. Ah, mira. Entonces, a la gente que se ha desarrollado haciendo, como fue mi caso, eh, una pintadita por arriba de teoría y a lanzarse, porque la verdad es que el mercado nuestro está lleno de gente que sabe cosas, pero que no puede hacerlas. Ese es Mira, mi... Oye, Catherine, yo creo que nos quedan pocos minutos en la agenda, pero sería bueno para dejarlo cuando publiquemos este capítulo, que es algo que no hemos hecho con los otros invitados, y me gustaría que pudieras dejar lo importante que está haciendo tu emprendimiento en el corto plazo, porque yo estoy pensando, por ejemplo, mientras te escuchaba hablar de todo lo de la ley, estaba pensando en mis clientes de la consultora y digo, oye, qué cagazo falta que arreglar todo lo que están haciendo, po.
O sea, qué vacío tiene y qué tanto. Porque que se me pasa que lo decía César cuando hablábamos de la ley Karim. La mayoría de las empresas entre medianas y más tiradas para pequeñas decretan o dejan en las manos del contador el 70% de las cosas. Entonces, oye, nueva ley de datos, el contador, oye, contador, ¿qué se quiere hacer acá? Y en realidad después viene el siguiente nivel, que es algún estudio de abogado, que nosotros sabemos que los abogados tienen ciertas especialidades y que justamente no saben de todo y no deben tener un estudio de alguien que sepa de todo. Entonces, de nuevo caen en un vacío. Entonces, quiero darle visibilidad a lo que hacen ustedes. Y queremos darle quizás, me tomé esa atribución, chiquillos, pero me gustaría darle ese doble clic a la publicación, de decir, ojo, acá hay unas mujeres que están haciendo algo que se viene encima y es una buena opción para venir a golpear una puerta y escuchar lo que le puedan ofrecer. Creo que eso quería dejar para que lo trabajemos también. De hecho, nosotros hemos desarrollado herramientas que van a estar disponibles en forma gratuita para autodiagnosticar a la empresa. Qué bueno eso. Un mapa de calor de cumplimiento de la ley. Está casi listo el desarrollo, lo vamos a tallar en las páginas, o sea, lo vamos a incorporar en las páginas web de cada una de las consultoras porque nos parece súper importante que las empresas está destinado a las empresas de cualquier tamaño, entiendan cuál es su nivel de exposición. A lo mejor tenés una empresa chiquitita y no estáis tan expuesto, no tenés que preocuparte. Y a lo mejor tenés la misma empresa chiquitita, pero estáis súper expuesto. Claro. Y la red además lanzó, que se va a publicar muy pronto, una guía de datos personales para pymes, la guía pymes de datos personales. Como hay una de ciberseguridad, porque existe. Entonces eso va a estar en la página web de la ONG, de la organización. Así, Qué maravilla. Qué para que maravilla, lo Gastoncito. ¿Usted quiere agregar algo a esta maravillosa conversación antes del cierre? No, yo me quedo que es una persona muy piadosa porque pensé que me iba a castigar más duro con la dinámica que le propuse. No, y por sobre todo, Catherine, yo particularmente te quiero agradecer, como siempre le agradezco a todas las personas que se prestan un poco a esto. Tú lo has hecho con una adaptabilidad a la forma en la que nos manejamos perfecto. Se te sintió como cómoda, suelta, espero que haya sido así. Pero nada, gracias así. por ayudarnos porque como siempre dice Oscar, esto se llama Hablemos sin saber. Y claro, y nosotros a veces conocemos un 5% de estos temas, y justamente eso es lo que nos convoca a invitar a alguien que conozca más cercano al 100 que al 0 que estamos nosotros, y creo que nos ha dado información súper importante y que da ganas de profundizar y expandir ese universo. Así que gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, chiquillo. Y que les vaya Sí. increíble. Que Yo tengan creo muchas que, visitas. yo creo que tenemos que sí o sí destacar por lo menos un aprendizaje que yo tuve hoy día, o más que un aprendizaje, que un refuerzo de entender que los datos que manejamos son importantes de todos nuestros clientes o los propios nuestros, que podemos decir que no, que si es que vamos al Locate Market o al Oxxo y nos dicen, estáis comprando, no sé, unos chicles y te piden el root, no necesito darte el root. Eh, y lo otro que también destaco siempre, que es atreverse, que lo conversamos en el último capítulo de Francisco Echeverría, y lo que nos dijo Catherine también, que desde su perspectiva había que sacarse brillo y había que avanzar, hay que atreverse, independiente si sabemos todo o no sabemos nada. Es parte también de lo que tratamos de promover como podcast, como hablar sin saber. Esto era una reunión que se transformó en invitar gente y conversar cosas que le pueden interesar a todos. Así que, Catherine, de nuevo, muchísimas gracias. Un gustazo volver a verte. Y nada, Igual, pues, si tú quieres Muchas mandarle algún gracias. mensaje a la gente. primero quiero felicitarlo porque me parece que este formato de conversación es súper útil porque efectivamente te permite relajar y hablar un poquito más suelto de lo que uno hace en una reunión de trabajo. Y el mensaje que yo le puedo entregar desde mí a las personas que van a escuchar, desde mi área de experiencia, es que sus datos son súper valiosos y los están usando. Hay un dicho que cuando el producto es gratis, tú eres el producto. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente. Están regalando Nombre de capítulo. Totalmente. por la que podrían cobrar, por último, si la van a Claro, entregar tal cual. Exactamente. o Catherine, recibir. No, muchísimas gracias. muy buen Cuídate mensaje. Muchas mucho gracias, y nos Karen. estamos viendo. Bueno, que estén bien, chao. Muchas Chao, Catherine, gracias. gracias. Buena Oye, yo quedé conversación. Siempre buenas preocupado. conversaciones. Sí, muy buena conversación, pero quedé preocupado de la relación de ChatGPT con Gastón, weón. No, yo estoy preocupado por lo que me dijo ChatGPT sobre vos después que te analizó. Terrible.
Oye, pero si llega Toncito, cuidado con la información que está compartiendo, amigo. Sí, sí. Pero por eso No, pero también vamos a hablarlo acá. muy buena respuesta la que te dio Catherine. En realidad, que lo que me causó más ruido fue que justamente al compartir esas cosas y en toda índole de compartir algo, no respecto a lo que tú hiciste, sino que el cómo puedes llegar a afectar a otra persona que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en un simple paso de compartir, por ejemplo, un chat o algo por el Sí, estilo. sí. O que Porque te estáis roben el teléfono, te roben el pensando, chat, no sé. claro, lo que pasa es que lo que también decía Katy es que también depende del beneficio. Hay gente que le encanta, po. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Si es que tú le pasáis toda tu información a ChatGPT, probablemente, y así un asistente que te va a ayudar y te va a complementar, y tú le vas a decir, oye, no sé, revisa cuál es ¿qué le puedo regalar a Jorge? Y te diga inmediatamente porque ya conversaba contigo, porque se metió a tu perfil y vio a quién seguías, etcétera. Maravilloso. Pero hay gente que realmente no quiere compartir nada porque le tiene terror. Sí. Sí, yo particularmente siempre tuve la postura de que al final, ya que estoy acá en este modo, voy a hablar, soy un huevón más y no soy Elon Musk, ¿entendés? Soy un huevón más, Claro. que puede sonar parecido un huevón más a Elon Musk, pero no es lo mismo, ¿entendés? Entonces, no soy Elon Musk, ¿qué importa con quién yo hablo y no sé qué? La gracia de esto para mí es que entendiera mi forma de hablar, mi forma de conectar. Voy a Claro, empezar lo de ahí. hiciste testear, Por po. ejemplo, el único recaudo que hoy cuando ella lo dijo, dije, ah, bueno, entre la boludez que hice algo bien, es que yo decidí no cargarle ninguna imagen y ningún archivo. Solo cargué Claro. texto, porque lo que quería es que entendieran mi forma de expresarse y cómo conecto yo. Pero no cargué ni archivos ni imágenes que yo haya enviado o que yo haya recibido. En eso dije, "Oh, qué bueno", porque si no, inclusive ya tenía un par de personas por las cuales yo soy un poco obsesivo en su cuidado que había dicho, subí fotos de esa persona, no, subí solo diálogos, bueno, esa persona es menor de edad, así que ni siquiera va a tener WhatsApp, Claro. pero en chat podía tener imágenes, no subí nada de todo eso.